hoy vamos a estar abordando la temática sobre el soporte socioemocional ante las situaciones de emergencia, específicamente el COVID-19 y otras situaciones de riesgo. Para esta sesión nos hemos establecido como objetivo fortalecer las competencias docentes a nivel del dominio socioemocional en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en sus relaciones entre docentes y también hacia los estudiantes. ¿Qué pretendemos más allá? Identificar cuáles son los aspectos que fomentan la resiliencia entre el colectivo docente, pero también entre el docente y el estudiante. Por otra parte, queremos sentar las bases conceptuales para qué es la resiliencia, cómo ser una persona resiliente y sobre todo cuáles son las estrategias de afrontamiento de las que como personas nos tenemos que valer para afrontar, valga la redundancia, diferentes situaciones de emergencia. Los contenidos que vamos a estar abordando, como les decía, a través de los objetivos tienen que ver con el concepto de resiliencia, las estrategias de afrontamiento y técnicas o actividades de afrontamiento, es decir, que me van a permitir lidiar con momentos de crisis, respuestas empáticas en los momentos de crisis, tanto dirigido a docentes como a estudiantes. Sabemos que como docentes nosotros interactuamos en el aula de clase con colegas similares a mi profesión, a mi nivel de vida, nos conocemos en las comunidades, pero también atendemos a un diverso colectivo de estudiantes, niñas y niños de diferentes edades que también viven las situaciones de emergencia. Para este proceso yo voy a invitar a Jorge Palma de Aldeas Infantiles SOS. Hola Jorge, gracias por estarme apoyando el día de hoy. Gracias Marjolin, yo muy contento de poder acompañarte en esta sesión que me parece de mucho provecho para poder trabajar todo el tema de emociones y sentimientos. Sí, Jorge nos va a estar compartiendo un ejercicio de visualización que nos parece muy importante para entrarle a la temática de la resiliencia. Sí, efectivamente, sabemos que en estos momentos de emergencia, momentos difíciles, momentos en que necesitamos poder conectar con emociones y sentimientos, entonces es válido poder desarrollar un ejercicio práctico de visualización. En primer lugar, les invito a quedarse en el lugar donde están sentados, vamos a cerrar los ojos, nos vamos a conectar con nuestro yo interior, esa fuerza poderosa que tenemos como seres humanos, que lidiamos el día a día, ¿verdad? Es muy importante, por tanto, reconocernos como seres con plenos poderes y con mucho potencial para poder sobrellevar la emergencia, la crisis o el momento difícil que estamos pasando como humanidad. Para ello, entonces, les comentaba que debían cerrar sus ojos, ¿verdad? Nos ponemos en una posición cómodo, comenzamos a soltar el cuerpo ahí, ¿verdad? Sentaditos, si podemos ponernos de pie en el lugar donde estamos, es válido como nuestro cuerpo o nuestra expresión corporal lo decida, ¿verdad? Y para ello cerramos los ojos, luego recordamos cuando éramos niños o éramos niñas, ¿verdad? Ahora que ya estamos adultos, nos situamos en esa mirada de niñez, de niño o niña, y vamos a comenzar a pensar en que escuchábamos a mamá y papá y nos dice que hay un virus que está matando a la gente, y luego en esta visualización o este momento muy importante, visualizamos cómo me siento a nivel de sentimiento, ¿verdad? Si bien es cierto, lo llevamos a nivel de niñez, es muy importante conectarlo con el sentimiento de cómo me siento. Entonces, muy sencillamente, volvemos a ponernos en posición, ¿verdad? Ya una vez terminado el ejercicio, y vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó con los sentimientos y emociones? Y aquí nos damos cuenta que todos y todas, ¿verdad? En todo este momento de caos, de incertidumbre, un momento difícil de emergencia, etcétera, todos y todas tenemos prácticamente las mismas sensaciones. Y esas sensaciones tienen que ver con el miedo, ¿verdad? Tenemos mucho miedo, tenemos mucha tristeza, mucha melancolía.
Y hay algo muy importante que tiene que ver con el nivel de frustración, ¿verdad? Muchos sienten mucha frustración por no poder hacer nada o por no poder hacer poco o mucho, ¿verdad? Entonces, esas sensaciones son muy válidas para poder entender nuestro yo interior, para que como maestro y como maestra podamos situarnos en el lugar del niño, la niña, en el lugar de la madre, el padre, es decir, de toda la comunidad educativa. Y cómo el hecho de comenzar a trabajar nuestras emociones y nuestros sentimientos es un poder muy importante para poder dar un servicio educativo de calidad y de aprendizaje para todos y todas. Y es que en este momento, pues, se trata de ganar, donde tanto docentes como niños y niñas también ganamos y aprendemos de la crisis. Recordemos que la crisis puede ser vista como una oportunidad y que eso depende de cada uno y cada una de nosotros como docentes, como chavalos y chavalas, como madres y padres. Es decir, toda la comunidad educativa tiene una oportunidad en sus manos y eso va a depender de cómo la utilicemos. Ya veíamos todo el tema de las emociones, cómo conecta, ¿verdad?, con el tema de las oportunidades. Y para eso, Marjane, yo agradecerte, ¿verdad?, por haberme invitado a esta conferencia, que me parece muy interesante, cómo estamos conectando sentimientos y emociones con lo que está pasando a nivel mundial. Gracias, Jorge, a vos por habernos facilitado este tema tan importante, este ejercicio. Y me pareció súper interesante también cómo ubicarnos como niñas y niños. Yo estaba también realizando el ejercicio y me generó las emociones, ¿verdad? Sentí miedo, sentí incertidumbre, temor, ansiedad. Entonces realmente estas son pequeñas herramientas de las que nos podemos auxiliar, ¿verdad? Como docentes, con pequeños ejercicios que vemos que resultan. Una vez más, Jorge, agradecerte por esta facilitación, por acompañarme en esta oportunidad. Pero más allá, ¿qué es lo que nos hace sobrellevar las diferentes situaciones de emergencia? ¿Qué nos hace recuperarnos en el tiempo? ¿Cómo así es que se dice que el ser humano es el ser que basa su sobrevivencia en su capacidad de adaptación? ¿Por qué será que una persona se recupera más pronto que otra en temas como es ante la pérdida de un trabajo, ante una situación de emergencia, ante duelos, pérdidas de personas muy significativas en su familia, etcétera? Pues esta capacidad, esta cualidad, ¿verdad?, es realmente la resiliencia. Es el nombre que damos a esta cualidad como ser humano. La palabra resiliencia realmente es enfocado desde un punto de vista psicológico, en esta capacidad de responder, en esta capacidad de hacer frente y manejar situaciones estresantes o difíciles. Y cómo logramos que en estas situaciones no nos afecten tanto psicológicamente, sino obtener aprendizajes durante la situación, durante yo estoy haciendo ese manejo de la situación, llámese, como decíamos antes, pérdida de un trabajo, pérdida de un ser humano. Es más, hay situaciones, por muy sencillas que parezcan, como es la pérdida a veces de una mascota, pero que hay personas que se ven muy afectadas. Insistimos en la capacidad de afrontar la adversidad. Toda crisis genera en nosotros una sensación de un contexto adverso, ¿verdad? Entonces, nosotros per se tenemos que responder, tenemos que superar algo, salir fortalecido de este proceso y salir mejor que antes. Es por eso que muchos autores se refieren a la resiliencia como una cualidad que potencia la felicidad en las personas, porque logramos identificar de cada crisis, de cada situación, lo bueno. Asumir cambios sobre todos y tomar medidas que yo tengo que hacer en gestión a esta respuesta. Y obviamente no es una excepción el estado o el contexto mundial en el que estamos actualmente. Es aquí donde más se requiere de la cualidad de la resiliencia. Por otra parte, me gustaría compartir las siguientes imágenes para que reforcemos el concepto de resiliencia.
Si bien hemos dicho que es la cualidad o la capacidad que tiene una persona de sobrellevar una situación difícil, podemos ver a través de las siguientes imágenes cómo ante una misma situación, que puede ser una lluvia, por ejemplo, algo muy sencillo, pero cómo una persona viene y la está disfrutando, se está mojando igual, la está disfrutando, está riendo bajo la lluvia, está sobrellevándolo de esa manera. Y vemos otra, a través de la otra imagen, ¿verdad? Estamos viendo a esta pareja que también está bajo la lluvia, pero su mecanismo de respuesta fue otro, que es hacer uso de la sombrilla. Los dos, la adversidad es la lluvia, el contexto es la lluvia, pero su respuesta, si bien es cierto, está basada en el manejo de la crisis, pero la respuesta difiere de acuerdo a las habilidades y todos los aprendizajes que trae consigo cada persona. Por otra parte, tenemos una tercera imagen que nos muestra un contexto de adversidad mayor quizás, pero aquí lo que debemos nosotros rescatar es cómo vemos a esta flor. A pesar de lo seco y lo agrietado que está el suelo, vemos que la flor sobrevivió, vemos que la flor resurge, y esa es a lo que nos llama, esa cualidad es a la que nos llama la resiliencia, a resurgir y resurgir más fortalecida en ese proceso. Y mejor ejemplo que esta imagen de la flor, a pesar de esa sequía, a pesar de lo agrietado, a pesar del contexto, nos está representando mejor que nada la capacidad de resiliencia. Por otra parte, es importante ¿de dónde? ¿Cuándo aprendemos a ser resilientes? ¿Es algo que lo aprenderé en la escuela? ¿Es algo que necesito X talleres para hacer frente y desarrollar esa habilidad? Realmente los estudios nos indican que la capacidad de la resiliencia es inherente al ser humano. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos y todas las tenemos. Importante, la tenemos desde la gestación. La empezamos a formar desde la gestación a través de lo que nosotros llamamos patrón de apego. ¿Qué quiere decir? Que el niño o la niña desde el vientre materno está recibiendo, ¿verdad?, todo el contexto, está percibiendo las diferentes emociones de papá, de mamá, diferentes situaciones, los duelos que se están viviendo en la familia, estímulos positivos o negativos, estrés tóxicos que se puede generar, ¿verdad?, a través de diferentes situaciones, como pueden ser la violencia, por ejemplo. Pero cómo el niño está desde esta misma gestación haciéndole, adaptándose a este cambio desde la gestación. Entonces esto es lo que nosotros conocemos como apego. Insistimos en algo muy importante, que es el amor brindado al niño o a la niña incluso antes de nacer. Es decir, ahí va teniendo un aprendizaje también el niño, está desarrollando habilidades desde antes justo de su nacimiento. Sin embargo, también una vez nacido o nacida esta persona, realmente empieza a través de todo lo que nosotros conocemos como crianza o primera infancia o estimulación temprana, también empieza a fortalecer el autoestima. Cuando el padre o la madre brinda estímulo a la autoestima del niño, reconoce su habilidad, reconoce sus capacidades desde algo tan sencillo que está muy relacionado a la resiliencia, como es, por ejemplo, durante el gateo. Cuando una niña o un niño está en ese proceso de aprendizaje que es el gateo, ¿qué pasa? Se cae constantemente, se sienta, se resbala, se cae, pero nos hemos puesto a pensar qué pasaría si como mamá o como papá corremos, inmediatamente el niño cayó y en vez de que él se sobreponga, se levante, nosotros venimos y lo levantamos de ese proceso, lo levantamos de esa caída. ¿Qué estaría aprendiendo el niño ahí? Estaría aprendiendo que alguien va a solucionar. No estaría aprendiendo que él debe gestionar, que parte de esa dinámica y de ese aprendizaje es sobreponerse, es levantarse y continuar, y lo vuelve a intentar. Entonces, esta parte es muy importante, el patrón de apego para el desarrollo de la resiliencia desde la primera infancia, desde la gestación, es donde justo
se viene fomentando para el desarrollo del ser humano. En cuanto a los efectos de la resiliencia, importante el sentido, el darle sentido a cada contexto, ¿verdad? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué está pasando? ¿A qué me reta esta situación? Entonces, encontrar un sentido, y dentro de este sentido es aceptarlo, porque no todo está en mis manos, no todo yo puedo estar en mi zona de control y decir, voy a evitar este virus, voy a evitar esta situación. Y por otra parte, finalmente, la mejora. Como decíamos desde que abordamos el concepto, cuando nosotros estamos diciendo que el proceso de resiliencia es la cualidad que tiene el ser humano de sobrellevar una situación difícil, pero resultar más fortalecido de esta, entonces ahí es donde cumplimos con el efecto de la mejora. No nos vamos a detener a poner excusas que nos vayan a limitar, no puedo hacer nada, me voy a morir, se va a hundir la comunidad y estar de pesimista. No, todo lo contrario. La oportunidad de mejora es la búsqueda de soluciones. ¿Ya? Yo quiero mejorar la situación, yo quiero mejorar cómo lo estoy haciendo. Voy a implementar medidas de mitigación, voy a implementar medidas de prevención ante este virus. Y esas medidas, el tener la seguridad que lo estoy implementando de forma correcta, entonces me va a generar un plus de seguridad, de tranquilidad, una sensación de tranquilidad. Estoy haciendo lo que puedo hacer, estoy haciendo lo que me compete hacer. Y eso lo estoy enseñando a mis estudiantes, eso lo estoy enseñando a mi familia, eso lo estoy enseñando en mi comunidad. Entonces, esta parte es muy, muy importante en el efecto de la resiliencia, asumir el reto de mejora ante una situación de crisis, ¿verdad? Es importante, ya decíamos, que la resiliencia se aprende. Ya decíamos, desde la gestación, pero no quiere decir que el que una persona desde el vientre materno, desde que se está formando en el vientre materno o desde su primera infancia no recibió los estímulos oportunos, entonces ya como no recibió esos estímulos no va a poder desarrollar la resiliencia. No podemos quedarnos en ese estado, sino que yo lo voy construyendo, yo voy desarrollando esa capacidad. Obviamente va a tener más recursos la persona o el niño que lo recibió desde el vientre, que hubo una situación de seguridad, de confort, de amor desde la gestación, que aquel que no la recibió, que recibió violencia, por ejemplo, tuvo elementos estresantes o estresores desde el vientre materno, que aquel que no, que fue una persona deseada, se prepararon todas las condiciones, no ocurrió ninguna emergencia a nivel en su contexto, antes de su nacimiento, su mamá no estuvo tan estresada durante todo el periodo de gestación. Entonces, es importante que reconozcamos como personas que la resiliencia se desarrolla. Es algo que se desarrolla, que se aprende y se aprende a partir de mi contacto con los demás. Es decir, que depende de mi relación con mamá, con papá, con hermanos, con tíos, con todos, pero también con los docentes. Ahora vamos a ver el siguiente video que nos va a permitir poder reforzar todo esto que hemos visto anteriormente de forma gráfica, ¿verdad? De forma animada, y nos muestra mecanismos de defensa, porque también en la resiliencia es eso, es un mecanismo de defensa. Cuando yo soy resiliente en una situación de crisis, yo voy a implementar una serie de mecanismos de defensa para responder a esta situación. Vamos a observar el siguiente video. Boris Cyrulnik es el llamado psiquiatra de la esperanza por sus estudios en el fenómeno de la resiliencia. Nació en Burdeos, Francia, el 26 de julio de 1937. La resiliencia significaría un cambio paradigmático dentro de la disciplina de la psicología, producto del enfoque hacia los factores que permiten un desarrollo positivo y resiliente por sobre las desventajas o problemas dentro de la historia de los individuos.
Boris Cyrulnik, en su libro Los patitos feos, mediante el relato de duras historias de vida, tales como la guerra, estar expuesto a abusos o condiciones de pobreza, darán cuenta de cómo se producen los traumas infantiles. Pero, ¿qué es la resiliencia? Los traumas producidos en nuestra infancia no son determinantes de una vida infeliz. Se puede volver a nacer gracias a la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de aguantar el golpe y retomar un desarrollo en circunstancias adversas. Se necesita cuidar el entorno, actuar sobre la familia, combatir los prejuicios o sacudir las rutinas culturales, creencias insidiosas con las que, sin darnos cuenta, justificamos nuestras interpretaciones y nuestras reacciones. Para alejar el pasado es necesario metamorfosear el dolor del momento para convertirlo en recuerdos gloriosos. Sin embargo, nunca conseguimos eliminar del todo los problemas. Siempre queda una huella, pero se le puede dar otra vida más soportable e incluso hermosa y dotada de sentido. Para que se produzca la resiliencia es necesario entregar oportunidades de desarrollo, enriquecer los factores prosociales como la autonomía, la autoestima y habilidades sociales, brindar afecto y apoyo, y transmitir una expectativa elevada hacia los individuos, fomentando así una imagen positiva de la vida. El estudio de la resiliencia debería tratar tres aspectos: un temperamento personal, significado cultural y apoyo social. Temperamento personal es la capacidad adaptativa que se produce debido a la adquisición de recursos internos impresos en el temperamento desde las primeras interacciones a temprana edad. Estos explicarán la forma de reaccionar frente a agresiones de la vida, estableciendo guías de desarrollo que posibilitarán o no la resiliencia. El temperamento se construiría a partir de las últimas semanas de gestación, generalmente connotado como un factor biológico y hereditario. Cuando en la gestación se respetan los ritmos del bebé, éste aprende conductas mucho más pacíficas que cuando la madre está estresada. Igualmente, se compone por un factor hereditario y por el vínculo que se desarrolla con la historia de sus padres. Posterior a esto, en la aparición del habla se generan mecanismos de defensa en forma de operaciones mentales que permitirían disminuir el malestar frente a una situación dolorosa, los cuales son la negación, el no creer que se ha sufrido, el aislamiento, recordar el hecho sin su componente afectivo, la huida hacia adelante, luchar constantemente para que no regrese la angustia. Los factores protectores que sí producen resiliencia son la intelectualización, entender la emoción insoportable para así lograr controlarla. Las habilidades de adaptación, tener una autopercepción y una visión de la vida positivas, plantearse propósitos y metas, un buen sentido del humor y desarrollar un talento especial, como por ejemplo expresar tu problema mediante el arte, para convertirlo así en algo aceptable y hermoso para los demás. Los tipos de familia con los que se ve expuesto. La resiliencia siempre se desarrolla en el ambiente y en la interacción con otro. Los sistemas de interacción dentro de la familia pueden promover o imposibilitar la resiliencia. Los tipos de familia que se pueden encontrar son las familias estresadas, mantienen interacciones complejas, son familias carentes de placer y cuentan con una solución de problemas unilateral.
las familias abusivas, quienes rigen a sus pequeños con normas de adultos. Mientras más el niño sea tratado como un adulto, menos atención prestará a su cuidador. Y las familias desorganizadas tienen dificultades para reconocer las necesidades del niño mediante gestos o señales de afecto. Si bien responden adecuadamente en ocasiones, no propician un ambiente estable para el desarrollo del individuo. Las familias cooperadoras. Estas familias sí generan resiliencia en los niños, logrando su atención mediante acciones, palabras y mímicas, siendo también los padres quienes han desarrollado una resiliencia individual. Estas familias promueven muestras de afecto tanto físicas como verbales, generando un ambiente familiar positivo, dotado de buena comunicación, promoviendo los éxitos, capacidades y habilidades del niño en un ambiente adecuado para su desarrollo. El significado cultural diferencia el primer y el segundo golpe. El primer golpe explica la agresión producida por la herida o carencia misma. El segundo golpe consiste en el significado que la persona adquiere del primer golpe, a través de su historia personal, su contexto familiar y social. Esta significación es la que producirá el trauma. El significado cultural tiende a estigmatizar involuntariamente a los niños. El día en que los discursos culturales ya no se dediquen a considerar a las víctimas como responsables de su trauma, el sentimiento de ser herido será más llevadero, ya que habrá una aceptación por parte de los demás. Apoyo social. La posibilidad de hallar lugares de afecto en las actividades y palabras de la sociedad proporcionará guías para desarrollar resiliencia en torno al herido, lo que permitirá reanudar un desarrollo alterado por la herida. El factor social es sumamente importante, ya que la resiliencia en sí es un proceso dialéctico entre el individuo y el ambiente. Esta resiliencia se puede concretar siempre que se desarrolle un vínculo significativo o protector, el cual consiste en establecer una relación con personas que permitan una acogida que propicie una contención emocional, una escucha amorosa y atenta ante la persona. Si la otra persona muestra una actitud de rechazo frente al trauma, puede transformarse en un factor que detenga el desarrollo de la resiliencia. La resiliencia es entonces la capacidad del ser humano para reponerse de un trauma y, sin quedar marcado de por vida, ser feliz. La resiliencia solo podrá desarrollarse en la interacción con un otro, que permitirá la conformación de un vínculo significativo, así como por la reanudación de los vínculos sociales, lo cual permitirá un aprendizaje y un cambio de pensamiento, transformando la definición de uno mismo hacia algo positivo. Potencia nuestro desarrollo, aún frente a situaciones adversas, como la del autor de nuestro libro, quien, nacido en el seno de una familia judía emigrada de Ucrania y que con solo 5 años contempló cómo sus padres eran deportados y asesinados en un campo de concentración. Él logró escapar y luego de una vida en orfanatos y casas de acogida, convertirse en el influyente psiquiatra autor de esta fascinante obra. En el video anterior, entonces pudimos demostrar, ¿verdad?, la importancia de establecer mecanismos de defensa positivos. Pudimos ver que es importante tener sentido del humor ante la adversidad. Importante el talento especial, descubrirnos el talento especial que tiene cada persona en su interior. Plantearse metas alcanzables, obviamente, porque
Si para sobrellevar la crisis yo me planteo, como lo decía anteriormente, eliminar el total de la situación, no está a mi alcance posiblemente esa solución, pero sí está el plantearme la meta de establecer medidas de prevención para el contagio, de establecer medidas de seguridad para mi familia, establecer medidas para los niños, incorporar hábitos de higiene, promoción de hábitos de higiene dentro del aula de clase, sensibilizar a niños y niñas. Entonces, metas alcanzables que estén a mi alcance, que sean parte de mi responsabilidad y en los que yo tenga recursos disponibles para llegar al cumplimiento de esta meta también. Ser positivo en todo momento, no pensar en que va a pasar lo peor, sino de que lo vamos a sobrellevar como personas, como familia, en la comunidad, a nivel de país también, ¿verdad? Porque la situación que estamos viviendo actualmente sobrepasa los límites, no queda como una emergencia personal, sino que es el mundo entero en una situación, en una dinámica de situación adversa. La facilidad, habilidades de adaptación. Necesito adaptarme, pero adaptarme no es, según los que nos mostraba el video, no es adaptarme a quedar en una zona de confort, a estar ahí, bueno, voy a estar aquí mientras esto termina. No, es adaptarme y llevarme a poder establecer una ruta de qué puedo hacer, sí, mientras dura esta emergencia, qué está en mis manos hacer, hasta dónde puedo llegar. Entonces, esos son los mecanismos de defensa positivos, ¿verdad? Que me van a ayudar a gestionar la crisis, que me van a ayudar a poner de manifiesto la capacidad de resiliencia. Por otra parte, ahora vamos a mostrar otro video que habla sobre los retos que presentan un ser humano cuando se atreve a gestionar una situación de emergencia. Cuando nos atrevemos a decir, bueno, yo tengo que solucionar este problema. Y solucionar este problema implica soñar con una respuesta, implica soñar con un cambio, implica salir de esa zona de confort que quizás es el miedo muchas veces. Entonces los invito a ver el siguiente video. Esta es tu línea de vida. Ahora estás en el presente. Has dejado atrás tu pasado y por delante está tu futuro. Si te preguntas a ti mismo cómo quieres que sea tu futuro, es fácil que tu respuesta sea, no lo sé, no tengo ni idea. Lo que sí sé es lo que no quiero que me ocurra. Lo normal es que sepas decir lo que te gusta y lo que no te gusta de tu presente. Y si te paras a pensarlo, te des cuenta también de lo que te gustó y de lo que no te gustó de tu pasado. Sin embargo, es más que probable que la incógnita sobre lo que deseas para tu futuro permanezca. En general, desde pequeños nos enseñan multitud de conocimientos, pero no nos enseñan a confiar en nosotros mismos. Creer en ti y tener claro lo que quieres puede ser tildado por muchos de prepotencia. Hijo, lo que hay que hacer es trabajar duro, sacrificarse y aceptar tu destino. Soñar despierto es una pérdida de tiempo. Tampoco faltará quien te recuerde que eso es como el cuento de la lechera. Curiosa fábula que alguien debió inventar para que los demás dejaran de soñar. Una pena, porque en realidad la forma de conseguir tu meta es soñar con lo que quieres, ponerle fecha de caducidad a tu sueño y luego trabajar para alcanzarlo. Te puede ir muy bien en el futuro. Todo depende de lo que tú creas. Lo primero que debes hacer es tomar conciencia de algunos sencillos conceptos, entenderlos y ponerlos en práctica. Empecemos por el concepto de zona de confort. Esta es la zona metafórica en la que estás cuando te mueves en un entorno que dominas. En ella las cosas te resultan conocidas y cómodas, sean estas agradables o no. Por ejemplo, estar atascado todos los días en el tráfico es estar dentro de tu zona de confort, porque es lo que conoces. Que tu jefe te machaque en la oficina es zona de confort, porque es lo que conoces. Que disfrutes o pelees con tu pareja es zona de confort, porque es lo que conoces. Tus hábitos, tus rutinas, tus habilidades, tus conocimientos, tus actitudes y tus comportamientos son también parte de tu zona de confort. Alrededor de tu zona de confort está tu zona de aprendizaje. Esta es la zona a la que sales para ampliar tu visión del mundo. Y lo haces cuando aprendes nuevos idiomas, viajas a países desconocidos,
Tienes nuevas sensaciones, enriqueces tus puntos de vista, modificas tus hábitos, conoces otras culturas o te encuentras con nuevos clientes. Es la zona donde observar, experimentar, comparar, aprender. Hay personas a las que esto les apasiona y por ello frecuentan su zona de aprendizaje. En cambio, a otras les asusta y para evitarlo se mueven únicamente dentro de su zona de confort. Salir de ella lo consideran un peligro. Más allá de tu zona de aprendizaje está la que llamamos la zona de pánico o la zona de no experiencia. Aquellos que no quieren que la transites, que suelen ser los que nunca salen, dicen que es la zona en la que pueden ocurrirte cosas gravísimas. Es como Finisterre, más allá se acaba el mundo. No salgas, que va a ser terrible. ¿Y si te sale mal? Ya, pero ¿y si me sale bien? Esto último lo dicen solo los que consideran que esta zona es en realidad la zona mágica. La zona en la que te pueden ocurrir cosas maravillosas que aún no conoces porque todavía no has estado allí. Es la zona de los grandes retos. Hay personas que creen que si salen a la zona mágica no podrán volver atrás, que su zona de confort desaparece. Esto es falso. Al salir lo que sucede es que extienden su zona de confort y aprendizaje. Cambiar no significa que pierdes lo que tenías, significa que añades. El cambio es en realidad desarrollo. Esto podría parecer miedo a lo desconocido, pero en realidad es miedo a perder. A perder lo que tienes, o aún peor, a perder lo que eres. Lo siguiente que tendrás que tener en cuenta es la tensión emocional y la tensión creativa. Operan como dos fuerzas opuestas. La primera tirará de ti hacia tu zona de confort y la segunda te hará avanzar hacia el exterior. Para poder avanzar, tendrás que conseguir que tu motivación salga victoriosa frente a tus miedos. Te toca, por tanto, trabajar la tensión emocional y especialmente los miedos que provoca salir de la zona de confort. Miedo al que dirán, miedo a fallar, miedo al ridículo y a la vergüenza. Deberás reconocerlos y enfrentarlos. ¿Te preguntas cómo puedes hacerlo? Cree en ti. Tú eres el protagonista de tu vida. Lo que tú no decidas probablemente lo harán otros por ti. Al gestionar correctamente tus miedos, crecerá tu autoestima y esta te dará una nueva visión de la realidad llena de oportunidades. Así podrás elegir mejor tu objetivo, tener claro cuál es tu sueño, buscar un qué que te motive. Luego compararás tu punto de partida con tu destino y es fácil que sientas como si encogieras. Es normal. Estarás tomando conciencia de lo que te falta por aprender. Te será útil recordar tus orígenes, tus valores y tus principios y que reflexiones sobre tu misión personal en la vida. Para ayudarte a mantener la tensión creativa y no ceder a la tensión emocional, será conveniente que pienses en tu visión personal. ¿Qué hay más allá de ese sueño? ¿Para qué quieres alcanzar tu sueño? En cuanto transformes tus prejuicios limitantes, confíes en ti y en tu sueño y entiendas por qué y para qué lo haces, habrá llegado el momento de pasar a la acción y dejar atrás tu zona de confort. Experimentarás el placer de aprender a perseguir tus sueños. Puede que al principio te sientas poco competente y vulnerable, que pienses que es arriesgado. No pasa nada. Eres humano y no lo sabes todo. Estás aprendiendo. Enhorabuena. Estás avanzando hacia tu sueño. Lo que te falta para comenzar a recuperar tu sensación de competencia es volver a tu zona de confort, a por los recursos personales que sin duda tienes y que con las prisas olvidaste utilizar. Coge los necesarios. Ten paciencia con tu preparación, confianza en tu objetivo. Prepara bien tu estrategia. Sé perseverante y positivo. Y antes de lo que te imaginas, tu sueño se habrá hecho realidad. ¿Te atreves a soñar? Innovation. Interesante video que nos muestra, ¿verdad?, cómo el salir de la caja de confort. Y pudimos ver qué es salir de la caja de confort. Realmente el primer paso para superar una situación de crisis es ser positivo. Lo veíamos antes, pero también asumir que tengo que hacer un cambio. No puedo continuar ante la adversidad actuando de la misma forma.
Entonces, eso implica salir de las 4 paredes en que estoy, de los hábitos que tenía anteriormente y continuar en esas dinámicas porque no voy a obtener diferentes resultados si sigo haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a pasar a abordar las estrategias de afrontamiento, que lo hemos venido haciendo, ¿verdad? ¿Qué son las estrategias de afrontamiento? ¿Cuáles son las principales estrategias? Realmente, cuando tenemos nosotros una situación de crisis que nos depara la vida, ¿verdad? O emergencias, procesos de pérdida, decíamos anteriormente, es necesario establecer un mecanismo de afrontar. Y este mecanismo de afrontar es donde empieza la resolución o mi gestión ante determinado problema. Importante que nosotros hagamos relación con la resiliencia, porque a medida que yo tenga más desarrollada la capacidad de resiliencia, entonces es que me va a dar más herramientas, más insumos, más recursos para establecer estrategias de afrontamiento. Importante en las estrategias de afrontamiento, los mecanismos para la reducción del estrés. Recordemos que cuando nosotros estamos en una situación de crisis, nos genera estrés, es algo nuevo. No sé cómo actuar ante esta situación, no sé qué funciona, qué no funciona. Entonces tengo que manejar mi estrés y no permitir que el estrés me inmovilice, me bloquee ante una respuesta, ante establecer los que ya decíamos anteriormente, los mecanismos positivos de respuesta. Los expertos nos comparten de que hay 3 principales estrategias de afrontamiento y estas se ubican en los diferentes momentos de la respuesta. ¿A qué me refiero? Tenemos inicialmente las estrategias centradas en el problema, es decir, yo tengo que dimensionar el alcance de este problema, hacia qué me estoy enfrentando. Entonces, pero no puedo quedarme ahí. Yo tengo que conocer el problema. Suelen ser este tipo de estrategias utilizadas en condiciones de estrés, justo cuando recién está la emergencia o la crisis, ¿verdad? Entonces, pero me permite conocer bien el fenómeno o la situación a la que yo me estoy enfrentando. Luego transito a las estrategias de afrontamiento que tienen que ver con las emociones. Por ejemplo, en la dinámica, en el ejercicio de visualización que mostrábamos al inicio de esta sesión, se conducía al niño o a la niña a qué emociones le había generado escuchar que sus papás, su mamá estaban conversando sobre este nuevo virus que está afectando a las comunidades, que está afectando a todo el país y a todo el mundo. Entonces, me generó miedo. Yo tengo que reconocer y detenerme a sentir en mi cuerpo qué emociones me está generando esta crisis y qué puedo hacer, obviamente, para manejar mejor estas emociones. Esto está muy relacionado, como les decía anteriormente, con el manejo del estrés. El conocer mis emociones me va a permitir hacer una mejor gestión de ellas y nos alienta a afrontar el problema, pero centrándonos en emociones y liberarlas. No puedo estar con el miedo y congelarme allí y estar reprimiendo. Tengo que compartirlo con alguien, tengo que contarlo con alguien, tengo que establecer redes de apoyo, por ejemplo, en este manejo de las emociones y saber que no estoy sola y que la sensación, las emociones que yo tengo, también posiblemente las tenga mi mamá, las tenga mi abuelita, las tenga mi colega, las tenga el director de mi escuela o la directora. El otro tipo de estrategias son las estrategias centradas en la evasión, que no significa por el tipo de estrategia de evasión, es que no va a haber un momento en que yo voy a confrontar, no, pero es parte del manejo de la gestión del problema. Evadir, intento evadir, no acepto el problema, no va a pasar nada, ya va a dejar de llover, voy a ver cuántas horas pasa, voy a estar aquí mientras, tal vez no va a crecer mucho el río y estoy esperando, estoy evadiendo. Yo veo que el cielo está bien nublado, veo que todo el contexto ambiental no está favorable a nivel de clima, ¿verdad? Pero yo estoy creyendo que no, que va a ocurrir algún milagro que va a cambiarme el contexto. Entonces no significa
que voy a quedarme en la evasión. Pero es natural al inicio que hayan ciertas dinámicas o situaciones que me sobrellevan a quedarme en esta situación de evadir el problema. Eso tiene un periodo en el que todo ser humano se ubica, sobre todo, por ejemplo, ante pérdidas humanas o familiares, ¿verdad? Yo me niego que tuve esa pérdida, que ya no está conmigo X persona, que mi mamá no está conmigo, que mi mascota ya no está conmigo, que ya no tengo la misma dinámica de vida, etcétera. Estoy negándome, pero una vez que decido afrontarlo con mayor gestión, con mayor agilidad de cierta manera, entonces me sobrelleva a solucionar el problema, a conocerlo y reconocer las emociones que me están generando. Como parte de las estrategias de afrontamiento, nosotros como adultos podemos implementar algunas estrategias, actividades, ¿verdad? Entonces, mantener un control activo del problema. ¿Qué quiere decir esto? Gestionar. Ya decíamos, cuando estoy las estrategias centradas en el problema, me permiten conocer el problema, me permiten gestionarlo. ¿Cómo es este problema? ¿Por cuánto tiempo va a estar esta crisis? ¿Qué puedo hacer ante esto? ¿O es algo ligero que va a pasar pronto? Entonces, este mecanismo de afrontamiento, ¿verdad?, que es el intentar, por otro lado, sobrellevarlo, no hacerlo más dramático o más complejo de lo que ya es. La situación es compleja, pero a veces, de acuerdo si somos personas optimistas o más pesimistas, entonces nos va a determinar nuestra capacidad de gestión, nos determina nuestra capacidad de resiliencia también, ¿verdad? Porque si siempre es que esta persona siempre es pesimista, espera lo peor. Y hay aquellas personas que te dicen, pero mira, ¿qué oportunidades tenés dentro de esta crisis? Podemos compartir más tiempo con la familia, por ejemplo. Puedo hacer uso de diferentes recursos para la enseñanza-aprendizaje. Con los niños que me están llegando, ¿qué puedo hacer? Practicar el lavado de manos. ¿Qué nuevas estrategias puedo implementar en mi aula de clase, pero en mi casa también y en la comunidad? Cuidado, y a través de esta crisis que estamos sobrellevando, me identifico como una líder comunitaria que antes no lo tenía, porque recordemos que en nuestras comunidades el ser docente tiene un gran impacto y un gran reconocimiento social. Pero también tenemos que darnos permiso a relajarnos. No necesariamente tenemos que tener la respuesta ya solucionemos, no. Relajémonos, hay situaciones que no están en nuestra zona de control, no el 100%, y como decíamos, ¿verdad? En los dos videos que vimos anteriormente, yo tengo que soltar, yo tengo que identificar las emociones, yo tengo que saber hasta dónde puedo o no puedo solucionar. Entonces necesito relajarme, tener seguridad en mí misma, que esta parte de la seguridad, recordemos que está muy relacionada a mi autoestima. Si yo soy una persona insegura, siempre he sido insegura, no va a ser en una situación de emergencia que voy a desarrollar totalmente la seguridad y el autoestima. Es por eso la importancia de todo el modelaje que mencionábamos anteriormente. Como los niños y las niñas lo aprenden de los docentes, de las docentes, de mamá, de papá, el tema de seguridad. Si yo siento que soy una persona poderosa, que soy una persona que lidera, que soy una persona que puede tomar decisiones, y aunque esas no van a resultar siempre 100% seguras o eficientes, pero que debo intentarlo y que a veces no van a resultar, pero que es peor no hacer nada. Lo otro en este tipo de estrategias importante es admitir nuestros límites. No somos personas, no somos robots. Entonces no pueden exigirme que yo reaccione como el resto de personas y que tenemos todas 2 semanas para ya solucionar esta crisis. No, démonos nuestro tiempo. Y tengo derecho a sentir miedo, y tengo derecho a que me genere un cuadro de ansiedad, y tengo derecho a llorar. Ya, soy un ser humano.
Y en este aprendizaje de proyectarme como ser humano con mis niñas, mis niños, con los estudiantes en el aula de clase, ellos también a futuro van a recordar que somos seres humanos que nos damos permiso a sentir, no solo a pensar. Se cree que en el proceso de enseñanza-aprendizaje todo es lo cognitivo, todo es conocimiento y se nos olvida que somos personas, sobre todo emocionales, psicosociales, emocionales, ¿verdad? Y ese es nuestro principio. Por eso desde que nacemos, nosotros nacemos ¿cómo? Llorando. Y es un signo de vitalidad, ¿no? ¿Qué cantidad? ¿Cómo lloramos? El tipo de llanto que hacemos. De allí partimos. Las emociones son la esencia del ser humano. Por otra parte, es importante pedir ayuda en las situaciones de emergencia. Esta parte de reconocer que no todo lo puedo solucionar, que no todo está en mi zona de control, me va a permitir reconocer cuáles son mis potencialidades, cuáles son mis recursos, pero también saber que mi vecino puede ayudarme, que mi directora en la escuela puede ayudarme, que mis colegas pueden ayudar. En las comunidades, por ejemplo, en la comunidad educativa, podemos hacer círculos de intercambio. ¿Qué estás haciendo vos para mitigar lo que está pasando ahorita? ¿Qué medidas estás implementando con los niños de primer grado? ¿Qué medidas de prevención estás implementando? ¿Qué medidas con los más chiquitos y chiquitas, como los de preescolar, ¿verdad? ¿Qué medida con los de secundaria? Entonces, establecer redes de apoyo que son realmente muy importantes y confiar en los demás. Confiar en los demás, desarrollar la confianza en las personas cercanas, que no necesariamente siempre son nuestra familia, sino que es en todos los contextos en los que yo me estoy relacionando. Llámese comunidad educativa dentro del ámbito escolar, llámese la parte familiar, ¿verdad? Entonces, como pudieron ver, observar, este tema de la resiliencia es un tema muy necesario, es una capacidad que debemos desarrollar desde que estamos en gestación. Es por eso la importancia de todo el tema de la estimulación temprana, de la crianza positiva, del modelaje, también ya lo decíamos un poco más cuando ya están un poco más grandes las personas, y lo van aprendiendo a partir de su relación con docentes, de su relación con madres y padres. Vamos entonces ahora a hacer una recapitulación de los aprendizajes obtenidos y abordados en esta sesión. Importante, la resiliencia, que es la capacidad de afrontar la adversidad, pero sobre todo que en la gestión de esta adversidad o de esta crisis, de este problema, yo voy a resultar fortalecida, voy a resultar fortalecido, ¿verdad? Importante que se aprende. La resiliencia es algo que se desarrolla, se aprende del otro. ¿Y cuál es ese otro? Desde mis primeros días, mi papá, mi mamá, mi maestro, mi maestra. Recordemos que los niños y niñas en las aulas de clases tienen gran influencia los docentes. Si yo no estoy teniendo una buena estimulación durante mi hogar, la voy a tener posiblemente de parte del docente. Entonces, el docente juega un rol tan importante en la construcción de la resiliencia, pero obviamente primero tiene que ser él ya una persona resiliente, ¿verdad? Porque no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, podemos llegar a ser resilientes aunque hayamos tenido una serie de obstáculos en mi desarrollo a lo largo de mi vida. Realmente muchas personas se quedarían asombradas de todas las brechas y las situaciones difíciles que hemos tenido que pasar para construirnos en el tipo de ser humano que somos actualmente. Y por último, nosotros abordamos las 3 estrategias de afrontamiento, ¿verdad? Las 3 principales estrategias de afrontamiento, las centradas en el problema, las centradas en las emociones, porque somos seres emocionales, y las centradas en la evitación. Lo importante también que les quiero dejar como mensaje es que no hay una receta de cómo afrontar. Cada quien va a afrontar en el tiempo, en su ritmo y haciendo uso de los recursos que tenemos a lo largo de la vida. Si yo he tenido dificultades de autoestima, problemas de autoestima, yo insisto, no esperemos que
lo vaya a solucionar en una situación de crisis. Realmente esa persona va a requerir más apoyo que una persona que siempre ha tenido suficiente estimulación, siempre ha tenido más oportunidades de desarrollo. Entonces vamos a esperar que esa persona haga uso de todos esos recursos que se ha construido durante las situaciones de crisis. Yo espero realmente que el abordaje del tema de apoyo socioemocional ante el COVID-19 y cualquier situación de crisis les haya sido de mucha utilidad, lo apropien no solo en su familia, sino también en el aula de clase. Son estrategias las que hemos compartido con ustedes el día de hoy que pueden emplear sencillas a emplearse en todas las esferas como ser humano, a nivel individual, a nivel colectivo, comunitario, social, etc. Yo los invito a adoptarlas, los invito a asumir la resiliencia y recuerden a salir de nuestra caja de confort porque ese es el primer paso, querer cambiar, tomar el liderazgo para sobrellevar una situación de crisis. Muchas gracias por su atención.